Muy buenas noches, señoritas y jóvenes estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la ficha pedagógica número 12, en la cual nosotros vamos a hablar acerca de otra ley de los gases denominada Ley General de los Gases. La destreza que pretendemos desarrollar es examinar y experimentar las leyes de los gases, dentro de ellos la Ley General de los Gases, que lo rige desde el análisis experimental y la interpretación de resultados para reconocer los procesos físicos que ocurren en la cotidianidad. Como preguntas de diagnóstico o prerequisitos tenemos las siguientes. Les pregunto a todos ustedes, ¿conocen ustedes o recuerdan la fórmula de la ley de Boyle-Mariot, de Charles y de Gay-Lussac? ¿Quién de ustedes recuerda la fórmula de estas leyes? Si observamos aquí tenemos la fórmula de la ley de Boyle-Mariot. Boyle-Mariot relaciona la presión con el volumen, ¿sí? Sigamos. La ley de Charles relaciona el volumen con la temperatura y Gay-Lussac relaciona la presión con la temperatura, ¿sí? Observemos esta imagen. Observemos la siguiente imagen y quiero que alguien de ustedes me conteste. ¿Por qué se denomina a esta ley que hoy vamos a analizar ley combinada de los gases? ¿Por qué se denominará ley combinada de los gases? Se llama ley combinada de los gases porque es una condensación de las leyes de Boyle-Mariot, de Gay-Lussac y de Charles Darwin. ¿Sí? Repito, se llama ley combinada de los gases porque es la condensación o es la unión de las leyes de Boyle-Mariot, de Charles y de Gay-Lussac. La ley combinada de los gases se representa en la siguiente fórmula. Se puede observar presión por volumen sobre temperatura 1 es igual a presión por volumen sobre temperatura 2. Ley general de los gases. Para una cantidad determinada de gas, el producto de su presión por el volumen dividido para la temperatura absoluta es igual a una cantidad constante. ¿Sí? Repito, para una cantidad determinada de gas, el producto de la presión por el volumen dividido para la temperatura absoluta es una cantidad constante. La ley general de los gases consiste en la unión de las siguientes leyes. Ley de Boyle-Mariot, él relaciona la presión con el volumen. Ley de Gay-Lussac relaciona la presión con la temperatura. Y Charles Darwin relaciona el volumen con la temperatura. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito que la ley general de los gases consiste en la unión o en la condensación de las leyes de Boyle-Mariot, de Gay-Lussac y de Charles Darwin. Ya conocemos que P1 quiere decir presión inicial, B1 volumen inicial, T1 temperatura inicial, P2 presión final, B2 volumen final y T2 temperatura final. Recordemos que cuando vamos a trabajar en las leyes de los gases, siempre la temperatura tiene que estar determinada en escala Kelvin. Muy bien, vamos a hacer unos pequeños ejercicios, ¿sí? Muy fácil, señoritas y jóvenes, ustedes ya tienen conocimiento
de las fórmulas de las leyes anteriores de Boyle-Mariotte, de Charles y de Gay-Lussac. Hoy lo que vamos a hacer es, o lo que ya se ha hecho aquí en la Ley General de los Gases, es condensar o unificar estas tres leyes. Al unificar estas tres leyes, ya toma el nombre de Ley General de los Gases, o también se la dice Ley Combinada de los Gases. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un primer ejercicio. Dice, calcular la temperatura de una determinada cantidad de gas que pasa de una atmósfera a 2 atmósferas de presión y de un volumen de 1 litro a 0.5 litros. Es decir, el volumen va a disminuir si la temperatura inicial es de 25 grados centígrados. Vamos primeramente a sacar datos, ¿sí? Dice, calcular la temperatura de una determinada cantidad de gas que pasa de una atmósfera a 2 atmósferas. Que pasa de una atmósfera a 2 atmósferas. Entonces, una atmósfera quiere decir, pues si hablamos de atmósfera, estamos hablando aquí de presión. Entonces, la presión 1 aquí va a ser una atmósfera. Y la presión 2, justamente nos dice aquí que pasa de una atmósfera, inicia en una atmósfera y va a pasar a una presión que va a tener 2 atmósferas. Entonces, la presión 2 va a ser 2 atmósferas. Muy bien. Y el volumen dice de 1 litro a 0.5 litros. El volumen dice de 1 litro a 0.5 litros. Entonces, el volumen inicial va a ser de 1 litro. El volumen inicial va a ser de 1 litro y el volumen final 0.5 litros. Si la temperatura inicial, mire aquí como que a usted le da una pista, si la temperatura inicial es 25 grados centígrados, temperatura inicial 25 grados centígrados, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos pide a nosotros aquí? ¿Qué es lo que nos pide? Encontrar. Ha sido calcular la temperatura de una determinada cantidad de gases. Nos pide calcular la temperatura 2. Es decir, esa nosotros no la conocemos. A esa temperatura nosotros no la conocemos. Muy bien. Como hemos sacado datos, nosotros aquí lo que queremos encontrar es temperatura 2. Aquí nos encontramos con la fórmula de la ley combinada de los gases. P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. ¿Qué me pide encontrar? Temperatura 2. Entonces, vamos aquí a despejar esta fórmula. Vamos a ver dónde está temperatura 2. Aquí, ¿no es cierto? Aquí está temperatura 2. Entonces, yo a ustedes les enseñé en este caso a despejar fórmulas. Nos ideamos aquí en esta fórmula una X, ¿sí? Todavía hay algunos inconvenientes en el despeje de las fórmulas. Miren, hacemos aquí una X, ¿ya? Muy bien. Como yo digo, lo que yo voy lo que aquí lo encerré de color azul, es lo que yo quiero buscar, es decir, temperatura 2 es lo que yo quiero buscar, ¿sí? Temperatura 2 yo quiero buscar, quiero encontrar temperatura 2 y en este momento voy a despejar la fórmula, ¿sí? Voy a despejar la fórmula. ¿Ya? Digo, temperatura 2 es igual, rayita de fracción vamos aquí a hacer. Es igual, temperatura 2 es igual. Aquí a temperatura 2, ¿qué le estorba en la rayita que le hicimos? ¿Qué le está estorbando? ¿Qué se encuentra al otro extremo de temperatura 2? Al otro extremo de temperatura 2 se encuentra P1
por B1 y B1, B1. ¿no es cierto? ¿Eso a dónde pasa? A dividir. Muy bien, señorita, muy bien, excelente. Eso pasa a dividir. ¿Ya? Y a multiplicar, ¿qué va? P2 y B2. Muy bien. A multiplicar va todo lo que está al otro lado. Mire, esta parte de aquí, la que no se ha topado para nada. Es decir, T1 por P2. Muy bien. Por B2. B2, ¿no es cierto? Esto lo vamos a dividir para la otra parte. Esto lo vamos a dividir para la otra parte, ¿sí? Lo que dijo en antes la señorita, ella nos decía, ¿qué es lo que le está estorbando a T2? P1 Por P1 y B1. Muy bien, B1. Miren, es muy recomendable estos numeritos, hacerles un poco o pequeñitos para que no se vean tan gigantes, ¿sí? Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Antes de reemplazar datos en la fórmula, ¿qué nos toca hacer acá? Observemos un momentito. Recordemos en una diapositiva, en la última yo les decía, y esto ya se les explicó varias veces, cuando yo voy a trabajar con temperatura, ¿en qué grado o en qué escala tiene que estar la temperatura? En grados Kelvin. Muy bien, entonces regresemos a nuestra hojita de trabajo. ¿Qué pasa aquí con la temperatura 1? Está en escala centígrada. Hay que transformar 25 grados centígrados. Sumarle 273. 273, ¿no es cierto? ¿Es igual? A 298. Muy bien, 298 Kelvin. Muy bien. Ahora sí. Ahora ya nos encontramos con todo. Ya inclusive, de repente las presiones vienen dadas en diferente escala. Puede ser aquí atmósferas y acá la presión puede ser a lo mejor milímetros de mercurio. Entonces ahí también debemos convertir. Eso ya saben ustedes. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar datos, ¿no es cierto? ¿Ya? T2 es igual. Vamos a reemplazar datos. Vamos a reemplazar datos, ¿sí? Esto es igual. T1, ¿cuánto vale T1? 298. 298. Bien, 298 Kelvin por P2, ¿cuánto vale? 2 atmósferas. Muy bien, por P2. Por 0,5. Bien. Dividido para P1, ¿cuánto vale P1? Una atmósfera. Muy bien, una atmósfera por Un litro. B1, muy bien, 1 litro. ¿Ya? ¿Qué debo hacer aquí? Simplificar. Muy bien, señorita, Multiplicar. simplificamos, ¿no es cierto? Esto manualmente se lo hace mucho mejor. Simplifico yo en este caso litros, ¿no es cierto? Que simplifico litros con litros. Vamos simplificando. Litros con litros, muy bien. Atmósferas con atmósferas. ¿Y la respuesta en qué me va a quedar? Kelvin. Muy bien, señorita, me va a quedar en escala Kelvin, ¿no es cierto? Muy bien, entonces multipliquemos, por favor, ustedes deben tener la calculadorita en su manito. 298 por 2. 298 por 2 y por 0.5. ¿A cuánto es igual?
Y dividido en la parte, va a dividir 1 por 1 es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hay que hacer es la operación de la parte superior, del numerador en este caso, de la parte de arriba. ¿A qué es igual? 298. 298. Queda igual, ¿no es cierto? Nos queda, es igual a 298. Es decir, la temperatura, ¿qué dice? ¿Va a ser la misma o va a ser una temperatura diferente? La misma. La misma. Bien, mire, ha tenido que disminuir el volumen, pero la temperatura va a ser la misma. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿sí? Dice, tenemos una cantidad fija de gas que ocupa 20 litros a 10 grados centígrados. ¿Qué vendrá a ser 20 litros? Volumen Volumen 1. Volumen 1, ¿no es cierto? 20 litros a 10 grados centígrados y una atmósfera. Una atmósfera, ¿qué vendrá a ser? Presión 1. Muy bien, señorita, presión 1, ¿no es cierto? Y una atmósfera nos dice, eso es presión 1. Muy bien. Calcular la presión. ¿Qué presión me pide que encuentre? Presión 2. Muy bien, calcular, dice la presión, una vez comprimido a 10 litros. Es decir, se comprime el volumen y al hablar de el término comprimir, ¿qué pasa? Se reduce, dice, mire, porque al inicio, un volumen inicial es de 20 litros, pero queremos saber, al tener un volumen, dice, se nos comprime el volumen a 10 litros, nos dice aquí, dice. Calcular la presión una vez comprimido a 10 litros. A 10 litros, en este caso, viene a ser volumen 2, ¿no es cierto? Y a una temperatura de 50 grados centígrados. Muy bien, a una temperatura de 50 grados centígrados. 50 grados centígrados. Muy bien, vamos de nuevo a leer. Dice, tenemos una cantidad fija de gas que ocupa 20 litros a 10 grados centígrados. Tenemos volumen 1 y temperatura 1, ¿no es cierto? ¿Dónde está temperatura 1? A ver, aquí hay un problemita. Vamos de nuevo. 20 litros y 10 grados centígrados. 10 grados centígrados, ¿qué viene a ser? Temperatura 1. Temperatura 1, ¿no es cierto? Aquí ha habido un poquito de, tuve confusión. Dice, y una atmósfera. Atmósfera viene a ser presión 1, ¿no es cierto? Calcular la presión, dice, es decir, me pide calcular la presión 2. Una vez comprimido a 10 litros y a una temperatura de 50 grados centígrados. Esa viene a ser temperatura 2, ¿no es cierto? Temperatura 2. Esa viene a ser temperatura 2, viene a ser 50 grados centígrados, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos todos los datos. Antes de irnos a la fórmula, ¿qué paso debo dar antes de irme a la fórmula? Transformar. En este caso, si centígrados. las temperaturas se encuentran en escala Kelvin y está en escala centígrada, ¿qué debo hacer? Sumar. Sumarle Sumar 273. 273, en este caso viene a ser 283 3. Kelvin, ¿no es cierto? ¿Y acá? 323. 323. Sí. Muy bien. ¿Ya? Ahí estamos bien. En caso, señoritas y jóvenes, que el volumen venga en unidad de medida diferente, ustedes lo que tienen que hacer es convertir una de ellas. Es decir, debemos tener el volumen en la misma unidad de medida, igual a atmósfera. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, ¿qué me pide encontrar?
La presión. Presión 2 me Presión pide final. encontrar, ¿no es cierto? Me pide encontrar presión 2 y yo acá la tengo a la presión 2. Aquí está la fórmula. Me pide encontrar presión 2, ¿no es cierto? Vamos. Esta de aquí me pide encontrar ahora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para no dibujar la X, ¿quién de usted me dice, me ayuda a despejar? A ver, alguien que me ayude a despejar esta fórmula. Dícteme, por favor. Presión 2 es igual a ¿qué? ¿Qué le está estorbando a presión 2 si yo le hiciera la X? Va a estar estorbando la temperatura 1 ¿Y qué más? y volumen 2. Muy bien, señorita. ¿Eso que le estorba, a dónde pasa? A dividir. Muy bien. Y lo que pasa a multiplicar es el otro extremo. A ver, dícteme. Presión 1, volumen 1, temperatura 2. Muy Vas a bien, multiplicar. señorita. Presión 1 por volumen 1 por temperatura 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Dividido para T1. muy bien. Dividido para T1. no, un momentito, vamos a subir esto así un poquito más arriba. Dividido para T1 por, regresemos a ver, por B2. Muy bien, señorita, por B2, ¿ya? Muy bien, miren qué fácil que es despejar, pero todavía hay algunos estudiantes que tienen dificultad para despejar, ¿ya? ¿Ya no se van a confundir al despejar? Muy bien, ahora lo que nos toca hacer es ya únicamente reemplazar datos, ¿no es cierto? Eso nos toca hacer, reemplazar datos y nada más. Muy bien. Ahora sí, vamos a reemplazar los datos acá. No sé si nos darán esta partecita de aquí para hacerle aquí mismo, ¿sí? Vamos aquí a reemplazar datos, ¿ya? Es igual. Vamos aquí a reemplazar datos. A ver, ¿cuánto vale P1? Una Atmósfera. Muy bien, P1 vale una atmósfera. ¿Por 20. cuánto vale B1? 20 20 litros, ¿no es cierto? por temperatura 2 que vale. Ya. 323. Vamos acá. A ver, por favor, hagan una captura de los datos para pasar mejor la fórmula a la otra hojita, ¿sí? Ya. De nuevo, a ver, P1, ¿cuánto vale? Una atmósfera. Una atmósfera. Una atmósfera por B1. 20 litros. litros, ¿no es cierto? 20 litros por... ¿Cuánto vale T2? 320. 323 Kelvin, ¿no es cierto? 323 Kelvin. Ahora, todo esto le vamos a dividir para... Todo esto lo vamos a dividir para... ¿Cuánto vale T1? 283 Kelvin.
283 Kelvin. T1 vale 283 Kelvin. 283 Kelvin por V2, ¿cuánto vale? 10 litros. Muy bien, 10 litros. ¿Qué debo hacer ahora? Dejar. Muy bien, vamos a simplificar, ¿no es cierto? Litros. Perdón, Con litros, litros no. se van. Litros, sí. Litros con litros se va. Kelvin. Muy bien. Con Kelvin. Kelvin con Kelvin también se simplifica. La atmósfera. Y me queda muy bien. Me pide presión, tiene que quedar en atmósfera. Muy bien. Ahora sí, hagamos la operación, por favor. En este caso, hagámosle la parte de arriba, a ver, multipliquemos 20 por 1, 20. 20 por 323. Sale 600, a ver, 640, a ver, 6.460. 6.460. 60. 6.460 dividido para 2.830. 230, muy bien. Dividido para 2.830. Ayúdeme con la operación. Nos queda 2,28 atmósferas. Muy bien, igual 2,28. 2,28 átomos. Muy bien, ¿qué les parece, señoritas, los ejercicios? Muy facilitos, ¿no es cierto? Muy facilitos. Regresemos a la fichita pedagógica, ¿sí? Aquí nos encontramos los ejercicios que los realizamos este momento. También hay otros ejercicios que no los vamos a hacer hoy, los vamos a hacer mañana en la clase presencial. Vamos a ver con el debercito de ustedes, ¿sí? Dice, a esta ley, ¿por qué se la llama ley combinada de los gases? Ya saben ustedes, se llama ley combinada de los gases porque es una condensación o una unión de las leyes de Boyle-Mariot, de Charles y de Gay-Lussac. En las leyes de los gases, ¿qué debemos hacer cuando la temperatura viene expresada en grados centígrados? ¿Qué debemos hacer? Debemos transformarlas en Kelvin. Muy bien, convertir o transformar a la escala Kelvin. Realice los siguientes ejercicios. Aquí nos encontramos con unos ejercicios. El primero dice un volumen de 450 mililitros de oxígeno fue tomado calentado a 303 Kelvin y 480 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará el oxígeno al variar la temperatura a 45 grados centígrados? Mire aquí, en este caso nos va a venir la temperatura en dos escalas, en Kelvin y en centígrada. ¿Qué debemos hacer aquí? Únicamente convertirla a la centígrada Kelvin, solo a esta de aquí. La presión viene dada en milímetros de mercurio, no hay problema, ¿sí? En el siguiente ejercicio, un gas ocupa un volumen de 300 mililitros a 35 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Se comprime dentro de un recipiente a 100 mililitros de capacidad a una presión de 1.5 atmósferas. ¿Qué debemos hacer aquí con la presión? Una presión, hacerla aquí en 35 centígrados. Con la presión. Con la atmósfera. Muy bien, esta presión de 760 milímetros de mercurio le puede usted transformar a atmósferas o también 1.5 atmósferas transformarle a milímetros de mercurio. Es decir, debe tener usted las dos presiones medidas con la misma unidad, ¿sí? Muy bien, entonces, señoritas y jóvenes, hasta aquí. El día de mañana en la clase presencial nosotros vamos a trabajar
inclusive hasta esta partecita de valores. Sí, muy bonito, ¿sí? Esta parte es muy bonita, muy formativa y motivadora. Hasta ahí, señoritas y jóvenes, muchísimas gracias por asistir a esta clase. Nos encontramos el día de mañana. Gracias.